Vamos en estos momentos a enlazarnos con el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, nuestro amigo Jesús López Almejo, siempre al pie del cañón. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Muy contento de estar con Sin Censura. Les mando un abrazo a toda la audiencia. Oye, estuvo bueno el diálogo con Sabina Berman, ¿no? Algo que nosotros también hemos platicado contigo y de tantos esfuerzos en momentos en que hoy el presidente está siendo criticado por llamar pasquín inmundo al Reforma, por haber exhibido a los Krause, a los Aguilar Camín, y creo que se hacen los tontos aquellos que se dicen sorprendidos, aquellos que llaman autoritario al presidente Andrés Manuel López Obrador. Simple y sencillamente estamos poniendo las cosas en su lugar y no es defensa del presidente. Definitivamente, Vicente, el diálogo acerca de un concepto filosófico tan profundo como es la verdad, en la que siempre justificamos nuestros actos, tanto en lo personal, como en las relaciones afectivas, como en las relaciones filiales, como en la política o en el sector empresarial, y que además sobre el tema de la verdad vienen acompañados otros temas filosóficos también que vale la pena mencionarlos, como es el honor, como es la legitimidad o como es otro concepto importante como el de autoridad moral y ética. Son conceptos aledaños que justamente encuentran su pilar en la verdad. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué es la verdad, pareciera que entramos a un mar sin fondo y cada quien empieza a definir lo que desde su punto de vista es la verdad. Por lo tanto, me parece que es muy necesario, Vicente, y te felicito que hayas alentado y que hayas conducido la entrevista a pensar más en lo filosófico, porque últimamente nos hemos vuelto muy flojos. Todo lo que huela a filosofía, lo que huela a Platón, a Aristóteles, lo que huela a Sócrates, pareciera que a la gente le aburre porque pensar filosóficamente es buscar el conocimiento, es buscar el porqué de las cosas, y hasta que no se encuentra o no se pregunta unos 5 veces por qué, no puede obtener una respuesta. Estamos en un contexto en donde queremos las respuestas sencillas, las respuestas en corto, y no, la vida es más compleja que eso. La vida es un crisol de complejidades y de diversidades que una respuesta sencilla, una simplificación de las cosas no basta para llegar a este concepto que decíamos es un mar sin fondo como es la verdad. Pero luego, Vicente, en este contexto, en el siglo XXI, no solamente la lucha es por decir la verdad o porque se descubra la verdad, sino luego también se da en el interreño de lo que se conoce como la posverdad. Y es ahí donde entran los medios de comunicación, en donde entran los académicos, en donde entran los asesores políticos, en donde entran quienes llevan a cabo los asesores de campañas electorales, que hay que luchar no solamente porque la verdad prevalezca, sino además viene el tema de la posverdad, y la posverdad es una construcción sociológica, una construcción política de lo que le conviene a cada grupo de interés que prevalezca, o por ejemplo a dos contendientes, a la parte acusada o a la parte acusatoria. La posverdad siempre es muy importante y por eso se utilizan las redes sociales y se recurre a la prensa escrita y se recurre al radio, a la televisión. Total que nuevamente nos volvemos a saltar el paso de la definición de la verdad. Por eso me pareció muy interesante esta entrevista con Sabina Berman. Oye, profe, ¿y cómo es posible, déjame entrar en materia de las relaciones internacionales, que un personaje que adolece de mucho de lo que acabas de mencionar, valores, ética, pueda ser nominado al Premio Nobel de la Paz? No sé si la gente ya lo sabía, pero nominaron a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. Que alguien me explique, profe. Pues es justamente lo que decimos, ¿no? Que mucha gente cree que Donald Trump es López Obrador, por ejemplo, en México. Mucha gente en Estados Unidos cree que Donald Trump, que viene a hablar del America Great, de los años 70, de los años 60, del Estados Unidos racista, xenófobo, esclavista, antiinmigrantes, del Estados Unidos excluyente, pues se dice que es un verdadero patriota que ama a la nación, cuando, a pesar de que Estados Unidos se reconoce en su historia misma que es una nación de inmigrantes, pues ¿quién puede considerar patriota a alguien que es justamente antiinmigrante? Pero fíjate, Vicente, cómo hablamos también de la construcción de la posverdad. Y en la construcción de la posverdad
no importa si Trump haya sido xenófobo, si Trump haya sido racista, no importa si Trump haya causado muchos problemas para el mismo Estados Unidos, ¿no? Que le son contrarios, no importa si no haya atendido con presteza y con eficiencia el tema del coronavirus, que más bien se le vio actuando con indiferencia. Bueno, pues resulta que el Premio Nobel de la Paz, quien tiene facultades para otorgarlo, bueno, pues es un comité noruego, en este caso en Oslo, Noruega, en el ayuntamiento se da anualmente y lo puede, digamos, nominar un parlamentario noruego. Y entonces el mismo parlamentario noruego, Christian Tybring-Gjedde, que es miembro del Partido Populista del Progreso de Noruega, que ya lo había nominado en el año 2018 por los acercamientos que hizo con Corea del Norte, con Kim Jong-un, el líder norcoreano. Lo vuelve a nominar porque dice que Trump desarrolló buenos oficios para que Israel restableciera sus relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos en el Golfo Pérsico, convirtiendo así a Emiratos Árabes Unidos en el tercer país árabe en restablecer relaciones y normalizar relaciones diplomáticas con Israel. Recordemos que la Liga Árabe, que se compone de 21 países árabes más los territorios palestinos, rechazaban a Israel, negaban la existencia de Israel porque Israel ocupó ilegalmente Palestina, y entonces los países árabes se negaron históricamente a tener normalización de relaciones. Lo hizo Egipto en el año de 1979 en los acuerdos de Camp David, en donde Anwar al-Sadat y Menachem Begin, presidente de Egipto, y el primer ministro de Israel, digamos, al amparo o bajo el patrocinio de Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, estrecharon la mano y normalizaron las relaciones. Esto le costó a Egipto el liderazgo de la comunidad árabe, en la comunidad árabe, porque pues Egipto se consideraba como el líder de la defensa de los palestinos, pero también tenía un problema, Vicente, que era que Israel le tenía ocupado todo el Sinaí, que es 3 veces más grande, un territorio 3 veces más grande que el mismo Israel, y entonces con eso lo recupera. Anwar al-Sadat intenta hacer que Israel frene la colonización ilegal en los territorios palestinos. Israel momentáneamente lo acepta, pero bueno, después sigue creciéndose. Después, en el 94, Jordania lo firma, y ahora lo firma Emiratos Árabes Unidos. Con Emiratos Árabes Unidos, Israel ya venía trabajando en cooperación tecnológica, en transferencia tecnológica, en workshops o en ferias o en exposiciones de armamento. Habían colaborado también con temas de ventiladores y con temas de intercambio de información para la lucha frente al COVID-19. Y entonces, en ese contexto, como además Emiratos Árabes Unidos sería el primer país del Golfo Pérsico en normalizar sus relaciones con Israel, y tenía buenas relaciones, así como tiene buenas relaciones con Arabia Saudí, tiene buenas relaciones con Estados Unidos, también tenía buenas relaciones con Irán. Entonces, si le damos una lectura geopolítica, con estos buenos oficios, digamos que Jared Kushner, patrocinado por Trump, ¿no? O más bien facultado por Trump para gestionar, digamos, este acercamiento, ve la posibilidad de matar 2 pájaros de un solo tiro. El primero es quitarle a Irán un aliado o quitarle un amigo potencial, y el segundo es darle un aliado potencial a Israel que lo siga legitimando en el contexto del mundo árabe. Pero fíjate, Vicente, yo le decía a la gente en alguna sesión que si es una estrategia para que Donald Trump limpie su imagen, porque este Trump que caminaba seguro a la reelección, este Trump que los mismos demócratas se encargaron de potenciarlo y fortalecerlo mediática y políticamente, al fallar en los temas para enjuiciarlo políticamente y destituirlo. Ya sabrás que a inicios de año el impeachment, que lo promovieron en la Cámara de Representantes, fracasó en el Senado, porque en el Senado pues es un juicio político más que jurídico, y ahí tenían mayoría los republicanos, se lo echaron abajo. Trump salió súper fortalecido, y no conformes con eso, los demócratas le ponen a uno de los peores candidatos que le podían poner, como es Joe Biden, al cual pues se le ve sin energía, al cual se le ve sin la capacidad justamente para enfrentarse a Trump en los debates, que además pues algo sí ha demostrado Trump es que tiene mucha agudeza mental y es muy rápido en los debates, y él emociona a las masas. Pero le sobró arrogancia a Trump, pensando que el coronavirus era poca cosa, pensando que iba a normalizar el tema de hacer campañas multitudinarias en las calles, y nos dimos cuenta que no, y esto pues le resta a Trump, porque entonces lo hace exponerse más ante los medios de comunicación, no está en la plaza pública, porque cuando intentó estarlo en Tulsa, en Oklahoma,
pues hubo contagios, hubo muchos problemas, le sabotearon el evento masivo. Y Vicente, pues entonces, ¿qué otra estrategia le quedaba? Porque bueno, si bien es cierto que en Estados Unidos all politics is domestic, toda la política es local, también es cierto que recurrir a una estrategia legitimadora de su imagen intenta venderla hacia el interior de sus votantes y hacia el interior de aquellos que no estaban necesariamente convencidos, pero que tampoco ven en Joe Biden, en el Partido Demócrata, una salida alterna al presidente Trump. Así que, pues finalmente, lo curioso es que por ejemplo, cuando Estados Unidos medió, Vicente, entre Egipto e Israel, no le dieron el premio Nobel a Jimmy Carter por esa acción. Cuando Bill Clinton medió el acuerdo de paz entre Jordania e Israel, no le dieron el premio Nobel de la Paz a Bill Clinton. Pero curiosamente ahora, este legislador noruego, Christian Tybring-Gjedde, quiere que sea el premio Nobel para Trump, o sea, lo nomina a Trump, como lo nominó en el año, decíamos, 2018, que pues falló, quiere que sea Trump por los buenos oficios. Entonces, en realidad, si esto aplicara, pues el premio, que me parece que no aplica, porque además Emiratos Árabes Unidos e Israel no estaban en guerra, tendría que dárselos al primer ministro de Israel y al príncipe heredero de la corona en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, por eso sí me parece una estrategia política en donde Trump está activando como todas sus estrategias para no perder la reelección, porque si bien es cierto que nada está dicho, si bien es cierto que los mismos demócratas se han encargado de sabotearse a sí mismos, primero con la elección del candidato que tienen, segundo con el fracaso en el impeachment, pues es cierto que Trump en todas las encuestas se parecen sus números todavía más a los números de Jimmy Carter 2 meses antes de la elección y a los números de George Bush padre que a los de Reagan, Obama o Baby Bush, que sí se reeligieron. Entonces, en ese sentido, esta nominación va por ahí, por ganar la posverdad, que fue lo que nos mete, digamos, a analizar este tema, Vicente. Oye, profe, ¿y qué me dices de esta encuesta que revela que los estadounidenses no consideran aptos ni a Trump ni a Biden para gobernar? Pobre Estados Unidos, ca. Pues efectivamente, fíjate que se hizo una encuesta en los swing states, en los estados bisagra o en los estados indecisos, en Arizona, en Carolina del Norte, en Pensilvania, en la Florida, en Wisconsin, en Michigan, y ahí el 55% de los encuestados cree que Donald Trump no está apto para gobernar un periodo más. 52% no cree que Joe Biden no está apto. Es decir, en los estados bisagra, que es bien interesante que la gente entienda que los estados bisagra son aquellos que votan de manera diferente, por eso se les llama bisagra, porque de ellos depende hacia dónde se va la elección, a diferencia, por ejemplo, de California, que históricamente vota demócrata, o que Texas, que históricamente vota republicano. Los estados indecisos, los swing states, votan diferenciado en cada elección. Entonces es muy interesante y es muy curioso que justamente ahí es donde se hace esta encuesta para ver a quién la gente considera más apto para gobernar, y lo que vemos es que la mayoría de los encuestados no cree en ninguno de los dos candidatos. Creen un poco menos en Joe Biden que en Donald Trump, pero no es mucha la diferencia en términos de encuestas. Un +3, -3 sería empate técnico. Lo que sí queda claro es que ambos salen reprobados, es decir, están por encima del 50%, 55% del rechazo para Trump y 52% del rechazo para Biden en los swing states. Y esto pone todavía el tema más interesante porque pues todavía no empiezan los debates, y entonces ahí es donde se tendrá que ver la agudeza mental de cada uno de ellos frente a frente. La verdad es que Joe Biden no lució nada bien en los debates de las primarias demócratas, y por eso es que sorprende que él haya ganado la nominación cuando se creía que Bernie Sanders era el indicado por la que a pesar de la edad es un tipo fuerte, es un tipo con agudeza mental y con un discurso muy bien articulado, justamente incluyente, y que estaba dirigido a las personas inconformes con cómo se ha estado llevando la política, tanto por la plataforma misma demócrata como por la plataforma del presidente Donald Trump, Vicente. Profe, déjame preguntarte de este tema que analizábamos temprano con Alessandro Pagani. Por cierto, tenemos que armar una mesa de geopolítica, de relaciones internacionales pronto, profe, por tantos temas
que hay sobre la mesa. Espero que te parezca la idea. Fíjate que Alessandro Pagani habla en su columna del nuevo informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington y de la visión apocalíptica de lo que está pasando con el vecino del sur, o sea, con México. Esto se suma, le decía yo a Alessandro Pagani, a que Facebook canceló cuentas que promovían fake news contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y súmale lo que exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera, las fundaciones estadounidenses que están invirtiendo en organizaciones mexicanas y hasta en un medio de comunicación como Animal Político. ¿Tú sí ves, profe, desde tu perspectiva, un peligro de desestabilización desde el extranjero? Sí, por supuesto, Vicente, por supuesto, ese ha sido el pan de cada día. Recordemos que si bien es cierto que ni los fenómenos ni los temas se dan únicamente a escala nacional, por lo tanto, las respuestas para ya sea perjudicar o agudizar más esos temas o para solucionarlos tampoco son meramente nacionales. Es decir, los tomadores de decisiones, Vicente, al momento de evaluar una situación, al momento de tener propuestas sobre la mesa, optan por aquella que también tenga menos implicaciones negativas con el exterior, porque finalmente estamos en una época en donde las economías están interconectadas, o por ejemplo con Estados Unidos pues tenemos una interdependencia compleja, en donde también las políticas públicas son leídas desde el exterior, desde aquellos presidentes que se sienten afines con el presidente en turno, hasta aquellos que también son críticos, pero no solamente de ellos, sino además de sus élites y de sus grupos de interés. En ese orden de ideas, me parece que es el pan de cada día el que desde el exterior se esté intentando politizar y se esté intentando detonar una situación desfavorable para un tomador de decisiones que no necesariamente está tomando las decisiones que les benefician o aquellas que no les perjudican. En ese sentido, lo que es diferente ahora es que la gente cada vez está más politizada y es que la gente está más al pendiente de lo que ocurre finalmente en estos tiempos, Vicente. Por eso, sí, me parece que es bueno que lo hablemos, es bueno que lo problematicemos y es bueno que la gente esté consciente de que eso está pasando, de que no es un invento y que eso sí no es teoría de la conspiración. Es lucha por la posverdad, lo que venimos diciendo, por tergiversar o desinformar. Y fíjate que desde el conservadurismo, desde el panismo, desde estas corrientes buscan precisamente ridiculizar esto que dijo el presidente en la mañanera de las inversiones de las fundaciones, de los dólares fluyendo hacia México como una teoría de conspiración, pero qué bueno que ustedes, los analistas, los conocedores, ponen los puntos sobre las IES, profe, y ojalá que nosotros sigamos gozando de la confianza de la gente para exponer estos casos sin censura, en un medio independiente, porque me imagino que de esto no van a hablar en otros lados. Y bueno, profe, pues nada más para cerrar, estaba viendo esta nota. Todavía hay muchos en México que estarán acomplejados por la dominación española. Te pregunto, perdón que te pregunte esto, pero yo te confío a ti y te lo pregunto abiertamente. ¿Habrá personas en México que estén acomplejados después de tantos años por la dominación española, por el exterminio indígena a manos de los españoles? Profe, te lo pregunto. Ya te voy a decir por qué. Pues mira, Vicente, el tema es que estamos hablando de un asunto estructural. El asunto estructural es un conjunto de normas, un conjunto de ideas dominantes, un conjunto de ideologías que ciñen o restringen la conducta de la gente a ciertas prácticas, pero también su pensamiento lo restringen a ciertos parámetros de lo que es posible y de lo que no es posible, de lo que es legal y de lo que no es legal. Ya lo decía Michel Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Cómo incluso la manera de materializar y de hacer que la gente haga lo que las élites de cada época quieran es justamente
pues con las prisiones, con los ejércitos, es decir, con la violencia física, con el castigo físico del cuerpo, pero posteriormente pasa a ser el castigo de la deslegitimidad, es decir, no solamente apropiarse y controlar el cuerpo, sino también controlar la mente y controlar las emociones de la gente. Entonces, se crean parámetros, se crean ideas de lo que es válido y de lo que no es válido, se puede tergiversar o no y utilizarse para castigar a alguien. Y eso, Vicente, por supuesto que crea complejos en una sociedad, porque ahora sí que, ¿qué se permite y qué no se permite? Bueno, la respuesta está en observar cuál es la idea dominante, cuál es, digamos, la idea de lo que es apropiado y de lo que no es apropiado. Y eso, a eso le decimos en las relaciones internacionales, Vicente, la teoría del constructivismo social, que nos habla justamente de que la realidad es un constructo colectivo a base de ideas, pero esto no surge automáticamente. Esto nos lo ponen nuestras élites académicas, nuestras élites económicas. Ya lo hablaba también Antonio Gramsci allá por los años 20 en Italia, ¿no? La cuestión, el bloque histórico que se compone de prensa escrita, de iglesias, de gobierno y bueno, de un sinfín de jugadores, Vicente, hasta que llega a través de lo folclórico a la gente una información o una idea decodificada. Y esto sí crea complejo. Te lo pregunto por esto, porque muchos mexicanos nos indignamos, tal vez millones de mexicanos nos indignamos cuando vimos a una pareja de argentinos llamando India asquerosa o algo por el estilo a una hermana mexicana en la Ciudad de México. Pero ahí te va esto. En un acto, en un evento del Día de la Mujer Indígena en Huauchinango, Puebla, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, insisto, en el Día de la Mujer Indígena dice, qué bueno que llegaron los españoles. Perdón, pero no sé si es falta de sensibilidad provocada por un complejo, pero qué mal tino, qué mal tino. Te leo, profe, para que me des tu opinión. Me da risa porque, no, pues es que ya no sé, ni modo que me enoje, me dé tristeza. La directora del Instituto Municipal de la Mujer de Huauchinango, Puebla, María Eugenia Espinosa Telles, afirmó que la llegada de los españoles fue buena, pues el evento histórico permitió que se consumara el mestizaje. Si no, yo no estaría aquí ni tampoco muchos de nosotros. Durante un evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, llevado a cabo el pasado 5 de septiembre, la funcionaria municipal dirigió unas palabras de bienvenida a los asistentes y dijo sentirse orgullosa de todas esas mujeres que dieron su vida tras la conquista de México, momento que fue transmitido a través de Facebook Live en la cuenta Cultura y Educación Huauchinango. Este día es el homenaje a todas aquellas mujeres que dejaron su vida cuando llegaron los españoles, y qué bueno que llegaron los españoles, porque si no, yo no estaría aquí ni tampoco muchos de nosotros estaríamos aquí, dijo la directora. Y bueno, pues ya muchos en redes dicen, qué poca madre, como si no hubiera habido matanzas y como si no muchas de nuestras mujeres hubieran sido violadas en la llegada de los españoles. Digo, nada más, no es que sea también yo acomplejado y resentido, pero hablando de la verdad por delante, profe. Mira, Vicente, esto que vemos no es exclusivo de una sociedad y tampoco es exclusivo de una clase social y tampoco es exclusivo de de gente de un solo país. Si te fijas, hace rato yo mencionaba que había temas que no se situaban únicamente en el ámbito nacional. Ahora me mencionas unos argentinos y seguramente la gente podrá pensar, estos son unos racistas porque son argentinos. No, esos son racistas porque en su entorno inmediato es como se crearon y cómo se educaron y son las ideas que mamaron. Entonces, esto que me estás diciendo ahora de lo que sucede acá en mismo México, en Oaxaca, hace parte de lo que decimos, seas de la nación que seas, dependiendo en el ámbito en el que te hayas educado, reproduces estas mismas ideas de lo que a ti te cimentaron como estándares de belleza. Mira, recordemos, por ejemplo, que fuimos educados en México durante todo el siglo XX por una televisión que promovía esto, promovía el clasismo, el segregacionismo, la discriminación al moreno, al diferente, al más pobre. Es decir, vivíamos caricaturizados.
que al estar caricaturizados, pues se le daba cierta permisividad al que hablaba, al narrador de la historia, justamente para quitarle valor a una práctica que al final de cuentas es violencia. Entonces, es muy importante cuidar la construcción de la idea que va a dominarnos, de la idea que va a regirnos, porque en función de esa idea, Vicente, las unidades del sistema, o sea, nosotros, los de a pie, vamos a manejarnos y vamos a reproducir estas mismas prácticas. Por lo tanto, es importante que haya un paradigma en competencia, una visión diferente, para que cambie finalmente esto que está ocurriendo en este nivel de normalización de la discriminación y de la discriminación del racismo. Y Vicente, sobre todo, de la añoranza de esos estándares de belleza que nos vendieron durante todo el siglo XX y que hoy vemos que son relativos, ¿no? Y que hoy vemos que esos dominaron en una época, pero no necesariamente estamos ya de acuerdo con ellos, y por eso me parece que es muy sana la crítica al respecto y que se problematice el tema, por supuesto. Profe, hay que despedirnos como siempre, invitando a la gente que siga haciendo crecer tu canal de YouTube. Gracias, querido Vicente. Quiero invitar a toda la gente a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI es un canal de relaciones internacionales en donde vemos temas desde geopolítica, organismos internacionales, teoría de relaciones internacionales, y obviamente también tenemos análisis jurídico político nacional. Y por cierto, Vicente, hoy en el canal de Tu Profe de RI va a estar como invitado el periodista mexicano en Irán, Roberto de la Madrid, a las 11 de la noche, hora del centro de México. Así que invito a tu audiencia a que no se pierdan esta entrevista con Roberto de la Madrid de Hispan TV. Chingón, pues estaremos al pendiente. Nos saludas al buen Roberto y te puedo asegurar que va a ser un exitazo, mi querido profe. Lo recuerdo precisamente más tarde en Sin Censura Nocturno también, para que terminando nuestra transmisión se sumen a la transmisión y esta entrevista en Tu Profe de RI. Por lo pronto, te mando un abrazote, profe. Gracias, querido Vicente, les mando un fuerte abrazo y pues a seguir observando la realidad con la mayor honestidad posible para llegar a la verdad. Órale, ahí estamos, el profe Jesús López Almejo, Tu Profe de RI, tu profesor de Relaciones Internacionales, hablando con nosotros sin censura.